Programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas. Esta es la quinta parte de esta serie de videos de minicasos de análisis financiero. En este caso vamos a continuar con los casos que hemos visto en los videos anteriores. Recordemos que esto es parte de las habilidades que desarrollamos en el programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas de Aula de Economía. Consiste de 5 cursos virtuales introductorios que exponen conceptos básicos para pymes y que se enfocan en el análisis y toma de decisiones. Estos cursos son Introducción a la Contabilidad y Finanzas, los estados financieros, Costos para la toma de decisiones, Introducción al análisis de los estados financieros e Introducción al análisis del flujo de efectivo. Es un programa dirigido a empresarios y gerentes de pequeñas empresas, analistas financieros que deseen refrescar conocimientos, financistas, contadores y administradores que, aunque han llevado esto en su carrera, también puede ser un refrescamiento importante, y otros profesionales en áreas distintas para los cuales es relevante la toma de decisiones financieras. Vamos entonces a nuestra empresa número 17. Puede usted ver en la descripción de este video los links a los videos anteriores. Muy bien, aquí tenemos entonces una empresa y los datos son muy parecidos a los de la empresa 16. Es una empresa cuyo pasivo total aumenta 12%. Los intereses, sin embargo, se incrementaron un 18%. Aquí tenemos que los intereses se incrementan más que el pasivo, y el pasivo aumenta en una relación parecida a las ventas, pero inferior al costo sobre ventas. Cuando observamos entonces las razones de endeudamiento, vemos que esta es una empresa que, cuando comparamos sus pasivos con sus activos, es una empresa cuyas deudas se elevan levemente. Su pasivo aumentó 12%, sus activos crecieron 4%. Creció su endeudamiento, pero no en una proporción muy elevada. Luego observamos su cobertura de intereses y vemos esa utilidad antes de intereses e impuestos, que es utilidad operativa, y su relación con los intereses. Vemos que la utilidad operativa disminuye, y disminuye porque hubo crecimientos importantes en los gastos operativos, en los gastos administrativos y los gastos de ventas, que crecieron mucho, y por lo tanto se deteriora esta cobertura de los intereses, que pasa de 2.50 a 1.64. Entonces esta es una empresa que ve deteriorado este indicador, y bueno, el endeudamiento no crece tanto. Podría ser entonces que tal vez las tasas de interés, por ejemplo, de estas deudas eran tasas de interés variables y tal vez están subiendo las tasas de interés en la economía, y por lo tanto sube el costo financiero del endeudamiento. El EBITDA de la empresa baja y la cobertura del EBITDA también se reduce. Esta es una empresa entonces cuya capacidad de pago se está viendo un poco más comprometida. Veamos nuestra empresa número 18. Aquí vemos que el pasivo total aumenta un 25%. Tanto el pasivo a corto plazo como el pasivo de largo plazo crecieron en proporción similar. Entonces el pasivo a largo plazo sube 25%. Los intereses aumentaron 18%. En este caso, los intereses crecen menos que el endeudamiento. Vemos que es una empresa que su activo fijo permanece prácticamente igual. Lo que se incrementa más son los activos circulantes. Sus ventas crecen 13%, pero su costo sobre ventas crece más. Quiere decir que es una empresa que tiene menos rentabilidad, y de hecho vemos que su utilidad neta cae un 49%. La empresa no está teniendo pérdidas en 2018, todavía tiene ganancias por 61 millones, pero es más o menos la mitad de lo que tenía en 2017. El endeudamiento de la empresa crece entonces de forma importante, porque vemos que el pasivo aumenta 25% y el activo total solo 4%. Así es que el endeudamiento pasa de un 54.7% a prácticamente un 66%. La cobertura de los intereses se ve afectada, a pesar de que los intereses crecen menos que la deuda, pero las utilidades más bien están bajando.
Y así es entonces como vemos que el EBITDA y la cobertura del EBITDA se reducen. Esta empresa claramente está viendo una menor capacidad de pago en 2018 que en 2017 y es entonces un aspecto importante a considerar. Veamos esta empresa 19. Su pasivo total crece 23%, vemos que su activo total crece 4%. La deuda a largo plazo se mantiene muy similar, crece apenas 6%, pero es una empresa cuyo pasivo de corto plazo se incrementa 64%, los intereses crecen 18%, así que entonces cuando examinamos las razones de deuda, tal vez vemos la misma situación del caso anterior, pero la composición de la deuda es muy diferente. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que examinar lo que está pasando con el activo circulante. El activo circulante crece solo 8%, mientras que el pasivo de corto plazo crece 64%. Así que entonces debemos examinar esa relación entre el activo circulante y el pasivo circulante y ver algo que llamamos la razón corriente. Es el principal indicador de la liquidez de la empresa, que pasa de 1.56 a 1.02. Este es un deterioro importante de este indicador que puede significar entonces que esta empresa no cuente con la liquidez suficiente para atender sus obligaciones de corto plazo. Vamos a nuestra situación número 20. En este caso vemos que se nos proporcionan unos indicadores macroeconómicos. Entonces observemos que esta es una empresa cuyo activo aumenta 4%, su pasivo aumenta 7%, el pasivo total. Vemos que sus ventas aumentan 5% y su utilidad neta aumenta un 6%. Ahora bien, cuando vemos estos datos macroeconómicos y vemos que el PIB, o sea, la economía, en 2017 creció 5.8% y en 2018 creció 6.5%, entonces nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de que las ventas de esta empresa están creciendo menos que la economía. Y si vemos el IMAE, el índice de actividad económica, el índice mensual de actividad económica, en ese año creció 7.6% y el IMAE del sector creció 8.4%. Entonces quiere decir que el sector de actividad económica al que pertenece esta empresa está creciendo más que la economía. Esta es entonces una empresa que posiblemente se está viendo rezagada con respecto a otras empresas de su sector de actividad económica. Es una empresa que crece menos que lo que crece el ingreso de la economía y que lo que crece su sector en el que se encuentra. Por ejemplo, si esta es una empresa industrial, quiere decir que el sector de industria está creciendo más que esta empresa. Vemos que el desempleo de esta economía disminuye, que su inflación es relativamente baja, que el déficit fiscal del gobierno más bien bajó y que el tipo de cambio permanece relativamente estable, o sea que esta es una economía que está creciendo y es una economía estable. Entonces posiblemente esta empresa, con un crecimiento en su activo de apenas 4%, un crecimiento en sus ventas de solo 5%, de sus utilidades de 6%, es una empresa entonces que posiblemente está estancada. Entonces debemos comparar, por ejemplo, este crecimiento en las ventas, en los activos, en las utilidades con la situación macroeconómica. Comparemos ahora estos mismos resultados en esta otra economía. ¿Qué pasa si en 2017 el PIB creció 1.2%, en 2018 0.3%? O sea, en este caso la economía está estancada. Bueno, ya ahora la perspectiva de ese crecimiento en ventas de un 5% es muy diferente. Y vemos que el IMAE crece 0.4% y el IMAE del sector más bien se contrajo. Y esta empresa más bien creció en ventas y creció en utilidades. Bueno, tenemos que analizar, y esto lo que nos está diciendo es que tenemos que analizar los resultados de la empresa no solo con respecto a sí misma, sino también en su contexto económico, qué está pasando en la economía, qué está pasando en el sector de actividad económica, porque entonces si vemos, por ejemplo, que el desempleo sube, esta es una economía, por ejemplo, con un déficit fiscal alto, donde el tipo de cambio sube fuertemente. Esta es una economía estancada y es una economía inestable. Y la empresa logra seguir manteniendo ganancias, la empresa logra más bien incrementar sus ventas. Bueno, este es entonces un resultado que podría juzgarse como bastante favorable. Así que entonces el contexto de lo que está pasando
en la economía, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la situación económica, social, tecnológica. Bueno, son factores importantes también para evaluar los estados financieros. Bueno, todo esto es parte de lo que vemos en el programa de formación básica en finanzas para micro, pequeñas y medianas empresas de auladeeconomía.com, compuesto de estos 5 cursos. Son 5 cursos en los cuales vemos una cantidad importante de conceptos financieros, conceptos contables que son necesarios, como lo hemos visto. Nada de lo anterior habría sido posible si no tenemos el conocimiento de estos conceptos financieros, no entendemos qué son los estados financieros, ni tenemos entonces el conocimiento suficiente de los costos de la empresa. Así que entonces el análisis de los estados financieros tiene diferentes técnicas, hay diferentes razones, hay diferentes tipos de análisis. El flujo de efectivo es una herramienta importantísima para la planeación del negocio y por eso le invitamos a visitar www.auladeeconomia.com /finanzaspymes.html. Puede escribirnos a info@auladeeconomia.com o visitar nuestro Facebook para poder matricular este curso. Si este video le ha sido de utilidad, dele like, comente, comparta y suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias.